A nadie resulta ajeno que el verdadero dilema de la teoría cuántica es el de la conciencia. ¿Cómo abordar el hecho de que no hay una realidad independiente de la que cada conciencia inaugura? ¿Cómo lidiar con la comprobación de que eso que llamamos realidad no es más que un campo de probabilidades que solo colapsa en una posibilidad concreta frente a la mirada concreta de uno, que un observador ponga en juego? Para la ciencia resulta traumático romper con la idea de una realidad objetiva. Para la literatura, en cambio, la comprobación de que es la conciencia la que crea la realidad representa una certeza cotidiana. No es la correlación con ningún fenómeno exterior el que otorga solidez a un relato, sino la cohesión y la coherencia del punto de vista escogido para narrarlo. Y si lo único que había que hacer para que todas las fuerzas se equiparen y todas las teorías se unifiquen era incluir a la conciencia en la ecuación, y si la famosa teoría del campo unificado, que tantos desvelos ha causado los físicos, no era una fórmula, sino la estructura de una historia. Las ecuaciones no saben contemplar el papel de la conciencia en la creación de la realidad. Las estructuras narrativas no pueden esquivarlo. Eso es lo que ofrece la literatura a nuestra precaria comprensión del mundo. Eso es lo que ofrecen al lector estos cuatro cuentos cuánticos. Y hoy, en esta nueva entrega del Traficantes de Cultura, cuatro cuentos cuánticos del escritor argentino Javier Argüello, libro editado por Random House y que muy amablemente ha hecho conexión con este podcast. Javier, una vez más, como hará una pandemia completa, muchísimas gracias por aceptar esta conversación con este podcast. No, muchísimas gracias a ti, Humberto. Un placer reencontrarnos. Para quien va a ver o escuchará este podcast, nos tuvimos la oportunidad de encontrarnos, de conversar y de tener una charla larga y muy distendida respecto de Ser Rojo, un libro que habla de tus vivencias en Chile, porque nacido en Chile, actualmente viviendo en España. Y aquí hablar de estos cuatro cuentos cuánticos, estos cuentos que son absolutamente alucinantes, porque yéndonos más a la ciencia misma, porque quizás también uno no termina de entenderlo de la mejor forma, pero en parte uno termina entendiéndolo desde la realidad misma de cualquier hijo de vecino, eh, respecto de lo que expones en estos cuatro cuentos cuánticos, que es tu nuevo libro y que está actualmente en circulación en Chile. ¿Cómo nace la idea? ¿Cómo nacen estos cuentos? Mi relación con la física ya es extensa, digamos, hace muchos años que estoy estudiándola y relacionándome con físicos y de hecho investigando conjuntamente temas que tienen que ver con eso, con la creación de realidad a partir de la conciencia, desde la realidad física y desde la realidad literaria, ¿no? Estos cuatro cuentos nacen. A ver, mira, justamente un compatriota tuyo, un físico chileno, me dijo una vez a partir de un libro, yo ya estuve escribiendo de estos temas. La primera obra de ficción que hice que tiene que ver con estos temas se llamaba A propósito de Majorana, que es un libro que ficcionaliza el hecho real de la desaparición de un físico italiano, un genio de la física, Ettore Majorana. Cuando salió en Chile, un físico chileno escribió al respecto y dijo que la gente podía disfrutar de la música sin entender de corcheas y que por qué no podían disfrutar de la física sin entender de ecuaciones, ¿no? Y un poco la voluntad es un poco esa, ¿no? Como bien dijiste, hay formas un poquito más cercanas de entender algunos de los dilemas que plantea la teoría cuántica, que pueden trasladarse a situaciones cotidianas, a situaciones que no pueden ocurrir en el día a día, siempre que incluyamos en esas situaciones algún cruce dimensional, algún cruce temporal, alguna exploración en el límite de la realidad, ¿no? La voluntad de estos cuatro cuentos era graficar narrativamente cuatro situaciones en las cuales efectivamente la conciencia del participante, del protagonista en este caso, eh, crea una realidad que si no, no estaría ahí. Y que juegan en todos los casos partiendo de situaciones muy cotidianas, con algún cruce entre, como te decía, entre sueño-vigilia, entre lo que se imagina y lo que ocurre, entre el pasado y el presente, entre la ficción y la realidad, entre realidades paralelas, digamos. Esa fue un poco la voluntad, graficar narrativamente para que cualquiera la pudiera entender y vivir, digamos, algunos de los dilemas que se plantean a partir de los postulados de la mecánica cuántica.
Hace algunos días hablaba con un escritor chileno que estaba recién sacando un libro que a propósito de la historia de su madre con Alzheimer, se metía como a divagar, como a estudiar respecto de qué ocurre con la mente, qué ocurre con la mente respecto de estados alterados por cualquier droga propiamente tal o el coma de cualquier paciente respecto de la realidad que tienen ellos, que obviamente no es la nuestra y tampoco es absoluta. ¿Y cuál es la nuestra? Uy, difícil. Por el momento es la que tenemos en este momento, en esta reunión en Zoom. La tuya o la mía? Uy, allá. Y aquí, y aquí se perdió la conversación. En el fondo es eso también. ¿Cómo es, qué es la realidad para uno? ¿Qué es la realidad para ti, para mí? O para quien vive con con esos pensamientos alterados? ¿O cómo funciona la cabeza del ser humano? Hay una cosa muy interesante que la estoy charlando últimamente con mis amigos físicos, como te digo, hace varios años, más de 10 que estoy colaborando en foros multidisciplinares y colaboramos muy entusiastamente compartiendo puntos de vista porque sabemos que nos complementamos y nos enriquecemos. Ellos también están, hay de todo, ¿no? En términos, en el ámbito de la ciencia, de la física, hay gente muy abierta, gente más dogmática, como en el ámbito de la literatura o del arte, ¿no? Hay gente que es más curiosa, que busca más, y gente que más se apega más a la norma, ¿no? Tengo la suerte de relacionarme con algunos físicos que están muy dispuestos a explorar distintas maneras de abordar la realidad. Una cuestión que siempre nos planteamos y que yo les digo un poco en chiste, pero que tiene mucha realidad en el fondo es eh, nuestro acceso a la realidad siempre es a través de nuestra conciencia. No tenemos la menor idea, nunca vamos a ser capaces de ver cómo es la realidad cuando no estamos ahí para ver cómo es la realidad. Y este lente, este extraño lente a través del cual los acontecimientos y los objetos aparecen ante nuestros ojos, es como si este extraño lente, sin el cual no veríamos nada, no seríamos capaces de percibir absolutamente nada, a la hora de describir lo que vemos, hiciéramos como que no estuviera ahí. Como, todo lo percibimos a través de la conciencia. Sin embargo, asumimos que eso no está ahí y que la percepción, los datos que nos entrega nuestra experiencia, nuestra percepción, son objetivos. No están mediados por ese extrañísimo lente que crea todo ante nuestros ojos. Entonces, es curioso que podamos pensar que ese lente a través del cual vemos todo lo que vemos no influye de alguna manera, ni siquiera pensando en estados alterados, simplemente la propia conciencia en sí no influye de alguna manera, no moldea de alguna manera esa realidad. Lo interesantísimo es que a partir de la teoría cuántica esto es defendible científicamente. Esto que leías en el prólogo al libro, aclaro que lo que leía Humberto es el prólogo, no es que esto sea un ensayo, eso es simplemente el breve prólogo, después vienen cuentos absolutamente narrativos. Esto que leías en ese prólogo, de que la realidad en términos, por lo menos en términos subatómicos, o sea, a nivel subatómico, realmente no podemos defender la existencia de una realidad objetiva. Esto no es que no se me ocurre a mí, lo que lo han dicho físicos muy reputados. A nivel subatómico, la existencia de una realidad objetiva no es defendible. Hasta que no se produce lo que en términos técnicos se denomina el colapso de la función de onda por parte del observador, realmente no podemos decir que esa partícula esté en algún lugar, ni que se esté viajando en alguna dirección, ni que tenga alguna velocidad. Preguntas tan sencillas que en la mecánica clásica son muy fácilmente respondibles, que es ¿dónde se encuentra este objeto? ¿Qué trayectoria está describiendo? ¿A qué velocidad? A partir de lo cual podemos anticiparnos. Si yo tengo el momento en el que está, la dirección y la velocidad, puedo saber dónde va a estar dentro de 30 segundos. Eso en la física subatómica no ocurre. Realmente no está en algún lugar definido hasta que alguien no lo observe. ¿Qué significa esto? Nadie lo sabe. Ni los físicos más reputados pueden explicar por qué es que ocurre esto, pero el hecho es que ocurre. Y ese creo que es como el cabo suelto como para que un escritor pueda de ahí echar a correr la imaginación en el fondo. Bueno, estas charlas las he tenido con físicos. A partir de esa especie de indeterminismo que se da en el universo subatómico, ya claro, se da en el universo subatómico y parece que eso nos fuera muy ajeno porque nosotros nos movemos en otra escala. Ahora, recordemos que todo lo que existe en el universo, incluidos nosotros, estamos compuestos de partículas. Es decir, ocurre en el universo subatómico, pero nos afecta afecta a todo lo que existe, digamos, este descubrimiento.
Y efectivamente, no, a partir de ese indeterminismo que se puede comprobar en un sistema cuántico, se abre la puerta a las especulaciones de más diversa índole respecto de, de si existe o no el libre albedrío, el libre albedrío, de si, qué significa que una observación, cómo ocurre y qué significa que una observación haga existir en un lugar concreto algo que aparentemente antes no estaba en ningún sitio. Y a partir de ahí, qué Ujú. significa la singularidad de la vida y de la conciencia y cómo afecta la conciencia del observador a esta especie de materialización de lo que aparentemente era simplemente una potencialidad. Sí, claro, que a partir de ahí hay todo un terreno de especulación que para los narradores es una maravilla absoluta. Y respecto de lo mismo, y respecto de lo que decías al principio, disfrutar de la teoría cuántica quizás sin entenderla, y hablar del proceso de escritura de cada uno de los cuentos. ¿Cómo en el fondo es llevar esa teoría cuántica a un lenguaje como puede ser tan cotidiano como el amor, por ejemplo, como la cotidianidad, por ejemplo, del protagonista de Magdalena Rapanui, por ejemplo? Que entre otras cosas transcurre en Santiago de Chile. Ujú. Este, efectivamente, por ejemplo, en este primer cuento se plantea un dilema que en realidad es muy universal, que es ¿qué hubiera ocurrido si? ¿No? O sea, siempre lo pensamos. ¿Qué hubiera pasado si me quedaba un poquito más en esa fiesta? ¿Qué hubiera pasado si me hubiera animado a hablarle a esa persona? ¿Que me hubiera respondido? Y si me hubiera respondido esto o lo otro, ¿cómo hubiera sido mi vida a partir de ahí? Una de las explicaciones de lo que ocurre a partir del colapso de la función de onda, una de las especulaciones, una de las teorías que se arma al respecto es la teoría del multiverso. Es decir, la partícula está en un solo sitio en este universo, pero hay una multiplicidad de universos en los cuales ocurren otras cosas y ocurren todas las cosas. Un poco en este primer cuento juega con eso, ¿no? Como con esa idea que, como te digo, no sé, es muy cotidiana, me parece. ¿Qué hubiera pasado si yo hubiera hecho otra cosa, si hubiera doblado en la esquina siguiente? Si hubiera tomado una dirección distinta en este punto de mi vida, ¿cómo hubiera sido toda mi vida a partir de ahí? De alguna manera, en este cuento que narra una de estas reuniones de exalumnos que se encuentran después de 20 o 30 años para, para, para reencontrarse justamente después de todo este tiempo, eh, ocurre algo, no vamos a hacer demasiado spoiler, pero ocurre algo que mezcla el tiempo de los niños con el tiempo actual de los adultos y que se empiezan a superponer las realidades. Y esa es una manera narrativa de explicar la teoría de los multiversos. Claro, es como que es la decisión, como que si hago A, pero a lo mejor pude haber hecho B, y es la realidad que te inventas tú en tu cabeza. Y ahí volvemos como, ¿qué es la realidad para uno? Para esa persona es Exacto. la realidad, esa realidad que hizo, pero también la realidad que, ¿qué hubiese pasado si hubiese tomado el camino B? Y tú dices, te la inventas todo en tu cabeza, pero te lo planteo en estos términos. ¿Cuánto tiempo vives tú en tu cabeza y cuánto tiempo vives tú en la realidad objetiva? ¿Cuánto tiempo del día estás reproduciendo conversaciones que tuviste hace tiempo, vas en el autobús y estás pensando en esa conversación que tuviste hace 10 años con tu padre y que le tendrías que haber dicho no sé qué? ¿O estás pensando en lo que dentro de 3 días vas a tener que decirle a tu jefe cuando tengas la reunión tan importante? ¿Cuánto tiempo del día pasamos en la realidad objetiva y cuánto tiempo pasamos en nuestra realidad mental? O esa realidad de que tú crees que para ti es una realidad, pero en el fondo nunca pasó. Bueno, sí, sí, tal cual, exactamente. Y cómo dos personas viven una misma situación de maneras distintas. De todas maneras, esto es un poco menos complejo e inquietante que lo que plantea la teoría cuántica. O sea, que la subjetividad existe es algo que aceptamos fácilmente, digamos. La historia de un adulterio contada por el cónyuge traicionado o por el amante son dos historias diferentes. Eso no nos presenta problema. Lo que plantea la teoría cuántica es algo más complejo, es que esa experiencia no es que se puede ver de distintas maneras, es que no existe hasta que no hay una observación que la inaugure, un Ujú. observador que la inaugure. Lo cual es una... había un chiste de un físico que decía, aquel que cree que entiende la teoría cuántica es la mejor prueba de que no la ha entendido. Digamos, porque realmente no es entendible. O sea, Ujú. es demostrable, no solo demostrable, es utilizable. Casi toda la tecnología la que estamos, la que nos está permitiendo hablar en este momento, de los teléfonos, la de los hornos casi toda la tecnología que utilizamos en el día a día responde a la mecánica cuántica. Es decir, sabemos aprovecharla, pero todavía no entendemos qué significa que funcione así.
Y aquí hablar del proceso de escritura. Eh, pensarlo en cuentos largos, porque tal cual el nombre, cuatro cuentos cuánticos que tiene un ritmo muy exquisito el título. ¿Por qué pensarlo en cuentos? Bueno, este título es curioso, se me vino el título, que como bien dices, esta literación suena linda, me gustó. Y pensé, bueno, si hay que hacer un libro con solo cuatro cuentos, tienen que ser cuentos largos para que compongan un libro entre solo cuatro. Y eso me obligó a probar el formato de cuento largo. Todos los cuentos tienen 40 o 50 páginas cada uno. Y ya lo había probado solo en un cuento que de hecho está en este libro reeditado después de 25 años, porque apareció en mi primer libro hace mucho tiempo atrás. Eh, Me encantó ese formato porque te permite el desarrollo un poco de la trama y del personaje con un grado de detalle distinto con un cuento de 5 o 10 páginas. eh, y no te obliga digamos, a la construcción de tramas paralelas de lo que tendrías que hacer para componer una novela al uso, digamos, ¿no? Un poco es como querer aprovechar lo mejor de los dos mundos, de alguna manera. Y la verdad que a mí me pareció muy interesante el experimento. Sigue siendo un solo movimiento. Ahora, hay largas discusiones de qué es un cuento y cuál es la diferencia entre cuento y novela. Una de las definiciones que a mí me gusta es que un cuento es un solo movimiento. Ujú. Digamos, como si lo pensáramos en movimientos sinfónicos, que una sinfonía tiene varios movimientos. Bueno, el cuento es un solo movimiento. Y en este caso se respeta el hecho, bueno, no en todos, ahora que lo pienso, pero por ejemplo en este primero es un solo movimiento que abarca toda la historia, digamos que se puede leer de una sentada y que de hecho creo que gana si se lee de una sentada, si no se interrumpe, ¿no? Que me parece que el efecto es potente, que es otra de las posibles definiciones del cuento, aquello que se puede leer de una sola sentada. Te lo decía porque fueron cuentos, porque para el largo de cada uno podría haber sido, no sé si alcanzaba para novela o sí como para una novela. Yo creo que estirándonos un poco, cada uno podría haber sido una novela perfectamente y si abrís algunas tramas secundarias, cada una de estas historias puede ser una novela. Nos reíamos con mi editor, me decía, es casi un desperdicio, ¿no? Podrían haber sido cuatro libros diferentes, solo un libro. Sí, bueno, bueno, volvemos a lo que decíamos hace un momento, ¿no? Y si hubiera sido lo otro, bueno, sí, hubiera sido lo otro, pero en la realidad esta concreta parece a partir de que un observador colapsa la función de onda, tenemos solo una posibilidad, no varias. Y en este caso me parecía interesante jugar con este formato. Conversamos con el escritor argentino Javier Argüello, autor de cuatro cuentos cuánticos editados en Chile por Random House. Y quiero, hablaste del determinismo, o por una cosa como que estamos, como el ser humano, determinado a ir por un camino A, B o C, como que derrota un poco esa idea de la idea religiosa del libre albedrío, porque siempre estamos condicionados como a ciertas posibilidades que, claro, lo vemos en tres, pero tampoco vemos quizás que más allá de esas tres posibilidades hay más todavía. Sí, como te decía, el, yo no sé explicar en detalle la teoría cuántica, por supuesto, y la he estudiado y la he charlado y he manifestado todas mis dudas con físicos que me han explicado todo lo que se puede explicar, digamos, sin entrar en ecuaciones, que yo ahí ya no es un lenguaje que domine. Eh, Parece ser que este indeterminismo es demostrable. Es decir, por eso te digo que abren la puerta a todas estas cuestiones, a estos cuestionamientos como el libre albedrío y el papel de la conciencia en la construcción de la realidad. Parece ser como te decía, esto me lo decía un físico muy reputado con el que estuve charlando hace un tiempo atrás, me decía, no hay ninguna duda, esto no te lo puede discutir nadie, a nivel subatómico no es defendible la realidad objetiva. No se sostiene. Hemos podido comprobar que no existe. Entonces, claro, esto Es cierto que en nuestra experiencia cotidiana no nos movemos en un mundo subatómico, nos movemos en una escala mucho mayor, y parece ser que en nuestra experiencia sí que funcionan de otra manera las cosas, ¿no? Digamos, si te pones delante de un camión y te pasa por encima, no va a resultar muy bien, ¿no? Más No, allá, claro más que allá de no. lo que tu conciencia quiera No. creer al respecto, ¿no? Pero digamos, el límite siempre es el mismo. Es decir, cómo ocurren las cosas cuando nadie está ahí para ver cómo ocurren las cosas es irresoluble. Jamás vamos a saber cómo son las cosas más allá de nuestra mirada. ¿Y cómo del debut en España y del salto a Latinoamérica? ¿Cómo has sentido en tus lectores
¿Cómo les ha llegado, cómo les han llegado estos cuatro cuentos cuánticos? Bueno, ha sido muy lindo, la verdad. Yo mi primer libro, como te dije, bueno, dije 25, que no llega a 23 años, así, bueno, por ahí. Mi primer libro se llama Siete cuentos imposibles. Y ya jugaba, sin haber entrado en símiles con la teoría cuántica, ya jugaba con los límites de la realidad y con vulnerarlos de alguna manera, ¿no? Entonces, de alguna manera, para los lectores más fieles que me conocen desde entonces, ha sido un reencuentro. En las entrevistas me han preguntado en España, ¿cómo te has sentido con volver al cuento de alguna manera, que fue tu punto de origen, ¿no? En ese sentido, ha sido lindo volver al género. No había vuelto a publicar cuentos desde mi primer libro, que fue muy bien, de hecho, y que me abrió un poco el camino, ¿no? Eso por un lado. Y por otro lado, la temática tampoco es que sea demasiado novedosa. Bueno, estábamos hablando de Cerrojo, que efectivamente trata algo absolutamente distinto, pero en ficción Cerrojo es básicamente un libro de no ficción, aunque se publicó en la colección de novela porque es muy narrativo. En ficción casi siempre me he manejado en este territorio un poco de frontera entre la ficción y la realidad, con lo cual no ha sorprendido demasiado que me haya metido de nuevo en estos temas. Además que, como te digo, estoy participando en algunos foros multidisciplinares y he sido invitado 2 veces al acelerador de partículas del CERN en Ginebra, que es el gran laboratorio de partículas del mundo, el mayor laboratorio de partículas que existe en el mundo, y en octubre sale acá en España y en Chile también un pequeño ensayo en el que cuento esa experiencia y las charlas con los físicos para explicar un poco el momento actual de la física, que es realmente fascinante. De alguna manera, siento que salgan con relativa cercanía estos dos libros es lindo en el sentido de que es como la teoría y la práctica. Es como en el ensayo explico la teoría real, concreta del momento de la física, y en los cuentos juego a ilustrarla de manera narrativa. ¿Y cómo ha sido para ti esta conjunción entre la ciencia y la ficción? Que a veces escapa un poco, suena como a ciencia ficción en todo caso, para uno que lo ve desde bien lejos. Sí, sí, sí. Para mí ha sido muy natural, porque como te digo, desde mis primeros cuentos, o sea, y te diría mucho antes, desde pequeño, a mí siempre me llamó mucho la atención que todos diéramos por sentado que esta realidad que tenemos alrededor es una y la misma para todos. Eso siempre es algo que me resultó muy curioso. Entonces, naturalmente, cuando empecé a escribir relatos, empecé a explorar eso sin ser consciente de ello. Una vez que en mi primer libro, como te digo, junté 7 cuentos míos que me gustaban, que yo no había caído, que tenían una temática común, me di cuenta que sí la tenían y dije, bueno, parece que a mí me interesa explorar esto, el límite de la realidad. Y entonces cuando por distintos motivos di con la teoría cuántica y empecé a ahondar en ella, para mí fue muy tranquilizador descubrir que había una teoría científica y muy respetada y con mucho peso, digamos, que explicaba que de alguna manera había una posibilidad de que la realidad fuera una construcción. Entonces, encontrarme con esta teoría para mí, unir esta teoría científica a mis exploraciones literarias fue lo más natural. De alguna manera iban de la mano. Y en ese sentido, los científicos con los que te has topado eh, son llanos a abrirse a otros géneros, por ejemplo. O sea, hablan con un escritor que tiene como la afición de la curiosidad de saber lo que hace. Hablar de la teoría cuántica, hablar de esta partícula de Dios que es el centro CERN. ¿Cómo son ellos? ¿Cómo fueron contigo especialmente? Sí, sí, a ver, uno piensa en los científicos, ¿no? De hecho, me hace gracia cuando en la prensa sale, la ciencia dice que, ¿quién? ¿Cuál de los científicos dice? Porque como en todas las disciplinas, hay muchísimas personas muy diferentes. Hay gente que es muy dogmática y que no quiere que se resquebraje la solidez del método científico. Entonces se aferra al positivismo científico de alguna manera. Hay gente que es más curiosa y más abierta. Digo, hay muchos personalidades y muchos caracteres diferentes entre los científicos, como entre los escritores, como entre los futbolistas. Digo, hay gente distinta en cada uno de los quehaceres humanos. Evidentemente, la gente más curiosa y más abierta a explorar distintas posibilidades, el intercambio para mí es más rico con ellos que con otros. Me ha tocado en conferencias, que me invitan a veces a dar conferencias, un escritorio y un físico de ellos, me ha tocado que alguien se enoje mucho conmigo por poner en cuestión ciertos dogmas de la ciencia.
Y yo me doy cuenta que en el fondo lo que está pasando es que estoy tocando su fe. De la misma manera que cuando toca una fe religiosa de alguien muy religioso, esa persona se hiere, se altera, se duele. Bueno, cuando alguien tiene mucha fe en algo, digamos, la fe en la ciencia no es muy diferente que la fe en la religión, digamos, o en cualquier credo. Yo puedo decirte, mira, yo te puedo comprobar que la teoría, no sé, que la ley de la gravitación universal funciona de tal manera, sí, perfecto, no pasa no pasa nada. Una cuestión es utilizarla y entenderla, y otra cuestión es tener fe en ella. Yo creo que lo que nos ha pasado, pero no solo a los científicos, como civilización a Occidente, es que cuando decidimos, como decía Nietzsche, que Dios ha muerto, cuando decidimos que ya no queríamos seguir más dogmas religiosos y con muy buenos motivos, porque en nombre de ello han ocurrido cosas bastante criticables, digamos, pensamos que nos habíamos liberado de la fe. Yo creo que nunca nos liberamos de la fe, cambiamos de fe. Y en este momento, por ejemplo, hay maneras de comprobarlo bastante sencillas en una conversación cotidiana. Si estamos discutiendo distintas cosas que alguien dice, esto está científicamente comprobado, parece que ahí se terminó la discusión. Digamos, tenemos fe en que esa es la última palabra, la que dicta la ciencia. ¿Qué significa que lo dicte la ciencia? Que es comprobable, que es medible, ¿vale? Son ciertas reglas de juego. ¿Puede haber otras? Sí, claro que puede haber. En el fondo volvemos a lo que hablamos al principio, de la realidad de cada uno. Exactamente, y el lenguaje de cada uno. No tenemos que olvidarnos que el lenguaje de la física es la matemática. Y la matemática tiene ciertas limitaciones, dicho por los propios matemáticos, ¿no? Lo cual nos llevaría a otros temas muy actuales como el de la inteligencia artificial, ¿no? Digo, pensar que una máquina piensa. Son ceros y unos, ¿eh? Los ceros y unos no piensan, no nos confundamos. Procesan datos, hacen muchas cosas, pero eso no se llama pensar. Los nombres, por eso es tan importante el lenguaje, ¿no? ¿Qué nombre les damos a las cosas? Cuando un neurocientífico habla de redes neuronales y esto se empieza a aplicar y conectar una serie de ordenadores, le empezamos a llamar red neuronal, empezamos a pensar que así es como funcionan las neuronas. No estoy seguro de que sea así como funcionan las neuronas. Y aunque sea así como funcionan las neuronas, no estoy seguro de que los pensamientos estén en esos impulsos eléctricos. Y la conciencia, por lo pronto, casi seguro que no. Entonces nos quedamos con ciertas reglas medibles, matematizables, y dejamos fuera lo que no entra en esas reglas. Hay más cosas que no entran en esas reglas y forman parte del universo y de la realidad. ¿Cómo accedemos a ellas? Hay una serie de dilemas, digamos. Claro, en el fondo es saber cuestionar lo que hay, esos dogmas que tú mencionas y que están como sentados, asentados en piedra. Exactamente, exactamente. Siempre vamos a creer en algo y quizá creer en algo hace que ese algo sea real. Eh, de vuelta, habría que definir, otro físico con el que hablaba hace tiempo, hablando de todas estas cuestiones, me decía, tendríamos que empezar a redefinir qué significa entender y qué significa explicar. Digo, ya no podemos decir entender de la misma manera que antes, a partir de algunos postulados de la teoría cuántica. Pero bueno, nos estamos poniendo un poco metafísicos y filosóficos. No, pero en el fondo esto va muy de la mano del libro Sí, y sí, obviamente totalmente. Solo hablar de aclarar él. que como bien decías, las cuatro historias que están presentes en este libro no es que reflexionan ensayísticamente respecto a estos temas, sino que es gente a la que les pasan cosas, que se enamoran y que sufren y que, bueno, todo lo que le pasa a los seres humanos, ¿no? Y qué sensación te deja el libro, cada uno de estos cuentos? Así como el creador, ¿En qué sentido? en Si el estoy sentido de contento, que ya creo que sí. tú estás contento, estás satisfecho porque la portada está hermosa. Hablar de, y como y el ritmo que tiene cada uno de los cuentos, porque lo mencionaste también al principio. Cada uno de estos cuentos son, claro, son cuentos largos, pero son cuentos que van así, tienen un ritmo rapidito, no es como que uno como lector pueda dejar una pausa, sigo después, no, tienes que terminar, tienes que como empezar en A y ver en qué termina Z. Sí, sí, eso me lo han comentado varios lectores, algunos amigos y algunos no, desconocidos que me han escrito, y afortunadamente coinciden en esto que estás diciendo. Me dicen, lo empecé y no lo pude dejar hasta que terminé. Para mí eso es una maravilla como autor. Digo, de hecho, una amiga me decía, por ahí tendría que haber una nota en el libro que advierta,
no interrumpan la lectura de los cuentos. Yo diría, bueno, nada, que cada uno haga lo que quiera, pero si pasa que no lo pueden interrumpir, yo feliz, ¿no? Yo estoy contento con el resultado. La verdad que creo que es un libro que aparte de ser cada cuento un cuento, me parece que es un libro de cuentos cerrado en sí mismo. Y en ese sentido me parece como artefacto, me gusta el efecto que produce. Y yo lo siento también como un salto, porque bueno, el segundo libro que leo tuyo, Javier, después de Ser Rojo, y esto obviamente algo muy distinto, porque claro, Ser Rojo era más, algo más testimonial en ese punto de una época, pero aquí es un libro fascinante, porque claro, mezclas como la teoría cuántica, habla de ciencia, pero también algo más cotidiano, es un salto, y yo lo siento como un salto, y te lo decía, es como son cada uno de estos cuatro cuentos tienen un ritmo, el ritmo que tiene el título del libro, es ese ritmo el que tiene. Sí, bueno, sin hacer spoiler, habrá visto que también hay un juego que finalmente unifica a los cuatro cuentos entre ellos. Entonces, esa era un poco una idea, ¿no? Que no fueran piezas sueltas, sino que además formaran un todo, ¿no? Ujú. También es algo que de alguna manera refleja la teoría cuántica, es a nivel de partículas, las partículas son tan pequeñitas, viven tan corto tiempo, que no tiene mucho sentido entenderlas en sí mismas. Lo que se tiene que tratar de entender es las interacciones que entre ellas se producen. Entonces, me parece interesante esto, que los elementos no sean solo elementos sueltos en el libro, que cada cuento no sea un cuento suelto, sino que además interactúe con los demás. Que fue un poco el juego que me planteé. Y que por supuesto uno tiene esa idea, uno intenta ejecutarla y después la devolución de los lectores es la que le confirma a uno si se produjo o no el efecto que uno estaba buscando. Como te decía, afortunadamente, las devoluciones que tenía hasta ahora me hablan de que sí, lo cual por supuesto me pone muy contento. Javier Orgullo, quiero darte las gracias por el tiempo para con este podcast, las gracias por este libro que es como te dije, es un salto, tiene ritmo, es entretenido, son muchos los sentimientos, pero uno también termina siendo parte de cada una de estas historias. Y en ese punto, y ya finalizando ya esta grabación, estos minutos finales, dártelos para que digas lo que gustes respecto del libro, de lo que quieras. Pues nada, que te agradezco mucho también a ti y a cada lector que se sumerca con esa alegría con la que me cuentas que te sumergiste en esos cuentos y que me encantaría pensar que que cuando un lector lo termina y lo cierra, eh, mira un poco alrededor con cierta suspicacia, con cierta duda respecto de hasta dónde es tan sólida esta realidad como creía antes de leerlo. Si eso pasara, yo me sentiría muy conforme. ¿Esta es mi realidad o es la realidad de otro? Javier Argüello, escritor argentino, autor de cuatro cuentos cuánticos, libro editado por Random House en Chile, que muy amablemente ha aceptado la conversación con los traficantes de cultura. Mi estimado Javier, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Humberto, y cuando quieras. Gracias, muchas gracias, Javier. Y quienes nos están viendo y escuchando, gracias por estar ahí. Adiós.